pues que la... bueno, no sé qué diga él. No, tú, Gaby, ¿qué pasó? Ok. Pues que la cuantitativa se puede contar y la cualitativa es como acerca de las cualidades del fenómeno, algo que no puede ser contable. Ok, entonces, fíjense, las cuantitativas, como dice Garigo, porque también igual y alguien no sabe, no es pecado, ¿no? Entonces, las cuantitativas se hace referencia básicamente en números, ¿no? Por eso es porque como dice Gaby, pues las puedes contar. Las cualitativas hacen referencia a un atributo o a una cualidad. Ajá. Y pues sí, en teoría no las podrías contar, pero nosotros los economistas sí las podemos contar, ¿no? Porque como somos los mejores, pues nosotros sí las podemos contar. Obviamente, pues se aplica un tipo de clasificación, ¿no? Y bueno, de que se pueden contar, pero pues sí, realmente esa es la diferencia, ¿no? Las cuantitativas las relacionamos con números y las cualitativas es un atributo, ajá, una cualidad. Por ejemplo, un dato cuantitativo podría ser el peso de ustedes, ¿no? O la estatura de ustedes. Y un dato cualitativo puede ser la religión que profesan, ¿no? No sé, el nombre de ustedes de pila, ¿no? O sea, por ejemplo, Gaby, Leo, todo eso también es una variable cualitativa, la carrera que estudian es una variable cualitativa. ¿Sí, chicos? ¿Hasta aquí todos vamos bien? ¿Sí? Sí, maestra. Nada más, Entonces, ¿me puede decir tantito la diapositiva anterior? sí, mi niña, acuérdense de decirme, o sea, no les dé pena, o sea, digan, maestra, va muy rápido, espérenme, no pasa nada. Gracias. Que si no, acuérdense que estoy viejita y me cortan la idea. Ya, maestra. Gracias. Muy bien, niña. Después, a todo esto, ¿por qué? Porque la economía es una ciencia, y digo, aquí hay un debate, yo lo hago la apreciación por si alguien ha leído, no me empieza a estar diciendo, aquí hay un debate porque hay autores que dicen que el método científico no es en realidad esta característica que convierte a una disciplina en una ciencia. Hay quien dice que sí, ¿no? Por eso hago la aclaración para que luego no me estén diciendo. Sin embargo, hasta el día de hoy, como es un debate, es decir, nadie ha dicho, sí es cierto o no es cierto, pues digamos como que vamos en la misma sintonía hasta ahorita, es decir, que la economía es una ciencia porque se apoya en el método científico, ¿no? Y ustedes estudiaron el método científico desde la secundaria. Entonces, básicamente o sea, digo, no es como tal, a lo mejor así tal cual los pasos, pero pues sí tienen que ver o se desprenden del método científico la manera en que la economía estudia los hechos económicos, ¿vale? ¿Sí, chicos? Entonces, estos tres pasos que acabamos de ver hacen referencia a una cosa que en el método científico se llama observación. ¿Sí? Es decir, pues identificas los hechos económicos, los analizas y ya sea los analizas de manera cuanti o cualitativa dependiendo las variables que estés estudiando, ¿vale? Ahora bien, la segunda etapa de este método es la formulación de hipótesis, la formulación de hipótesis. Entonces, una vez que yo ya identifiqué el hecho, una vez que yo ya lo analicé cualitativa y cuantitativamente, yo hago un primer acercamiento de querer explicar, ¿no? De querer dar respuesta a eso que yo estuve observando. Esa es la hipótesis, porque yo realizo la observación, el análisis que dijimos, y yo formulo una respuesta tentativa, una explicación tentativa de lo que está sucediendo, o sea, de lo que sucede en ese hecho económico, y por lo tanto yo pudiese estar en condiciones de proponer posibles soluciones al problema o a los problemas observados. ¿Vale, chicos? Sí, profesor. Ok. Ustedes me dicen si puedo continuar. Regáleme unos segundos. No te preocupes, niña. Prefiero eso a que reprueben el examen, ¿eh?
Listo. ¿Listo? Muy bien, mi niña. Ok, después seguimos, ¿vale? Tenemos otra etapa que es la experimentación. Ok, yo ya observé, ya di una posible, ¿no? Explicación e incluso una posible solución, pero ahora sí me toca experimentar, es decir, ahora sí llevar a cabo, ¿no? Pues sí, como tal, ¿no? Ya la investigación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Digo, ya parece clase de metodología de la investigación, ¿no? Pero pues finalmente así es. Entonces, pues yo voy a buscar, ajá, recopilar datos, pruebas, lo que yo necesite, lo que para mí sea completamente necesario para yo poder rechazar o confirmar ese planteamiento llamado hipótesis que yo hice, ¿no? O sea, repito, yo hice una primera explicación de unas, y viéndome más arriesgado, más ambicioso, de unas posibles soluciones, pero ahora sí, a partir de llevar a cabo esa experimentación, ahora sí yo tengo que allegarme de toda la información, de todos los datos, de pruebas, pruebas estadísticas, pruebas econométricas, según sea el caso, que me permitan rechazar o confirmar, insisto, ese planteamiento tentativo llamado hipótesis. ¿Vale, chicos? Sí, profesor. Ustedes me dicen cuando ya. Listo. Ok. ¿Me dijeron que ya o no es que ya no hay? Bueno, yo ya. Ok. Creo que sí fue un ya. Bueno, ustedes tranquilos, ustedes digan. Ok, entonces seguimos. Entonces ahora, oye, ya después que nos chutamos todo esto, ¿no? Digamos que este fue el método resumido, ¿vale? Entonces, después está esta parte de las conclusiones, ¿no? O sea, yo que ya me chuté toda mi super investigación y ya rechacé o no, o confirmé mi hipótesis, bueno, yo estaré en condiciones tal vez de formular, entonces de formular, perdón, es que me están escribiendo del trabajo. Yo estoy en condiciones de formular leyes o teorías según sea el caso, ¿vale? Esa es la manera en que la economía a través de este método, ajá, lleva a cabo el estudio de los hechos económicos o de los fenómenos económicos.
ver, déjame hablar con mi mamá. Espérame tantito. ¿Listo? ¿Listo? No, listo, chiquillos. Ya la Luisa ya está igual que yo. Ay, ahora vean, chiquillos, este ya es nuestro primer acercamiento, ¿no? Digo, yo les hice un mapa todo feo, pero yo según queriéndoles hacer más sencilla la cosa, de este asunto, ¿no? De qué es o de qué estamos hablando cuando ya tenemos este acercamiento con la contabilidad social, como se llama la materia, o lo que es lo mismo la contabilidad nacional, ¿vale? Entonces, vean. Otra, es que perdón que haga referencia a la materia de contabilidad general, pero pues ahora sí que pues es inevitable. Entonces, vean, cuando ustedes estudiaron conta les dijeron, dentro de su definición, y pues con los ejercicios que hicieron, todo este rollo, que se registraba, ahora un registro sistematizado. Ajá. ¿Y por qué sistematizado? Pues porque es un registro constante, ¿no? Y es un registro ordenado, y es un registro que no puedes dejar para después, no, pues mañana registro esta venta. O sea, tú tienes que, o los contadores son muy, o tendrían que ser muy ordenados, muy precisos, ¿no? Cuando vieron el estudio de la cuenta, pues ustedes vieron que tenían que ser muy precisos, ¿no? Muy claros. Entonces, y les digo, es un registro sistematizado porque digamos como que ya es mecánico, o sea, tú ya sabes lo que tienes que registrar, cómo lo tienes que registrar, cada cuándo lo tienes que registrar, ¿vale? Bueno, pues lo mismo se hace para la contabilidad nacional. Es un registro sistematizado, de nueva cuenta, es un registro ordenado, es un registro constante, es un registro que tú ya sabes qué variables registras, cada cuando las registras, en qué cuentas las registras, ¿no? Es lo mismo. Aquí lo que cambia es que va a registrar, aquí yo les puse los principales hechos económicos, esto obviamente a partir de ciertas variables, ciertas variables que se ocupan o que están inmersas en estos hechos económicos que son del interés, ¿no? De una nación, pues esos son los datos o esas son las variables que se van a registrar. ¿Sí, chicos? ¿Hasta aquí todos vamos bien? Sí, me suena bien. Regálame unos segundos. Sí, mi niña, y tú también a mí, porque yo estoy aquí. Ok. Bueno, ¿puedo seguir comentando en lo que lo copian? ¿O me espero hasta ahí de la idea? Como ustedes me digan. No, sí puedes seguir. Sí, ok, muy bien. Ahora, chiquillos, estas variables o estos datos que ya dije que son del interés de la contabilidad de una nación, o bueno, de una nación para llevar un registro, tienen que ver con las actividades de una sociedad, con las actividades de una sociedad, ¿vale? Y se acuerdan de nuestra definición de economía, ya la definición como tal de qué es la economía, no qué estudia, sino, no la primera, pues la segunda, que yo les dije que había 3 momentos o 3 etapas que eran claves, que eran ¿cuáles? La de producir, distribuir y consumir. Así es, muy bien, Axel. Digamos que ahí están agrupadas estas actividades de una sociedad, porque una sociedad no nada más produce, una sociedad también consume, ¿vale? Entonces, en esas 3 etapas o fases, otra vez, Axel, ¿cuáles eran? Producir, distribuir y consumir. Así es. Entonces, repito, esas actividades o las actividades están agrupadas en esas etapas. Les digo, porque no nada más produce, también consume, incluso también distribuye, porque tenemos un gran número de bienes y de servicios. Entonces, todo eso, esas son las actividades de la sociedad, ¿no? Que le interesa a la contabilidad nacional registrar, pero lo agrupa en estas 3 etapas que ya dijimos como 20 veces Axel y yo. Para ello, chicos,
se va a, o se tiene una estructura económica, porque como otra vez, pues algunos agentes económicos. ¿Qué son agentes económicos? Pues la familia, las empresas, el gobierno, ¿sí? Esos son los agentes económicos. Ahorita los vamos a revisar. Ahorita yo nada más lo comento. De acuerdo a esa estructura económica, es que se empiezan a tener como estas cuentas, como estos registros. Ahorita le vamos a poner así para que no complicarnos ahorita. Estos registros se van a también a llevar a cabo a partir de esta estructura económica, porque pues tenemos de los diferentes agentes, o vamos a ver que esos agentes, otra vez, perdón que lo repita, pero los tres pueden ser productores, pero los tres también pueden ser consumidores, pero los tres también pueden ser distribuidores, o sea, y entra una cosa que se llama circuito económico que vamos a ver más adelante, es decir, están interrelacionados. Pero la manera en que se puede llevar un mejor registro es esta clasificación de los agentes económicos, porque no es lo mismo lo que producen, por ejemplo, las familias a lo que produce, por ejemplo, lo que produce las empresas, ¿no? Y, por ejemplo, el gobierno, pues propiamente el gobierno no produce nada, el gobierno ofrece servicios, ¿vale? Y incluso alguien pudiese decir, no, pues tampoco porque es su obligación, ¿no? O sea, ya después nos pelearemos. Pero en efecto, o sea, esta estructura lo que busca es eso, o sea, que quede bien clasificado qué hace quién, qué hace qué y cómo están interrelacionadas. Pero les digo, vamos a ir viendo todo esto. Entonces, estos agentes económicos están inmersos en la producción, en la distribución y utilización o consumo, lo que es lo mismo, de bienes y servicios, ¿vale? Todos los agentes económicos que participan en una economía, ¿vale? Todos están inmersos aquí. Hasta aquí, ¿todos me siguen? Es que estoy tratando de hacer así, ya saben, yo sí soy muy repetitiva. ¿Todos me siguen? Sí. Ahora. Sí, profesora. Fíjense, ya que tenemos esa estructura y ya que sabemos que la maestra loca ya nos dijo 20 veces que hay etapas de producción, de distribución y de consumo o utilización de bienes y servicios, pues ahora sí, chicos, todo esto, esa producción, distribución y consumo es lo que le interesa, como les puse aquí, necesita la nación, o bueno, el país o el gobierno, como le quieran poner ahorita, tener esa información, necesita esa información, porque esa información, como les puse aquí, le va a reflejar la estructura económica de un país. Otra vez es cuál es, o sea, qué tipo de agentes económicos tiene y los agentes qué, o sea, cuánto es lo que producen las familias, cuánto es lo que consumen las familias, cuánto es lo que producen las empresas, cuánto es lo que consumen. Eso es lo que le interesa registrar. Pues por ende necesita de esa información la contabilidad nacional, ¿vale? Después entonces, ya que tiene esa información, otra vez nos vamos a ir a recordar nuestras clases de contabilidad general. Acuérdense que uno puede tener la información y lo que se hace es trasladarla a las cuentas, o sea, tú o sea, no agarras y la avientas ahí, a ver, entiéndale como quieran, no. O sea, ya que reúnes la información, tú la tienes que ordenar, tú la tienes que organizar, como dice aquí, tú tienes que sistematizar esa información a partir de la utilización de las cuentas. ¿Sí? ¿Hasta aquí todos me siguen? ¿Sí? Y por último, tenemos, ¿dónde la vamos a organizar y sistematizar? Pues en cuadros y registros contables. En este caso, bueno, a nivel nacional, porque estamos hablando de eso. ¿Listo? ¿Te puedo seguir o me espero tantito? Entonces, como para que quede claro, se podría leer ese mapa diciendo que la contabilidad nacional es un registro sistematizado que registra los principales hechos económicos basados en actividades de una sociedad y para ello tiene una estructura económica. O le puedes poner de acuerdo a su estructura económica. Ok.
de ¿vale? acuerdo a su estructura económica, en la cual están inmersos la producción, la distribución y el consumo, para después reunir información que refleje dicha estructura económica de un país, para la organización y sistematización de esa información y hacer cuadros y registros a nivel nacional. Sí, ajá. Va, va, va. O a partir de registrarla en cuadros, ¿no? Y cuentas, si no hay que poner registros porque sería un pleonasmo. Pero bueno, fíjense, y ahí leo, en la estructura económica, tú entre paréntesis le puedes poner agentes económicos. Ajá. Porque repito, son los agentes económicos los que producen, distribuyen y consumen. ¿Puede repetir los agentes económicos, por favor? Ajá, son, bueno, los vamos a ver, pero son las familias, las empresas, el gobierno, y dentro de las empresas hay subclasificación, que son las empresas que producen bienes y las empresas que ofrecen servicios. Ajá, también dentro de las familias hay familias que solo consumen y hay familias que son productoras, como por ejemplo los negocios familiares. ¿Sí, chicos? ¿Cómo me había corregido en lugar de decir para ello tiene una estructura social? ¿Cómo había dicho usted? De acuerdo a su estructura económica, de acuerdo a su estructura económica. ¿Puede repetir los agentes otra vez, profesora? Mande, Luisa. Repetir los agentes, por favor. Sí, mi niña. Pues son las familias, porque estamos en contabilidad nacional, para que luego cuando recursen cuenta, porque seguro ni la pasaron, van a decir que yo, la maestra loca, dije esto, yo estoy hablando de contabilidad nacional. Son las familias, las empresas, el gobierno, y cuando es el caso, esto no se los dije, es el sector externo, ¿vale? ¿Sí, chicos? Y yo les decía, ya lo vamos a ver para que no coman ansias. Dentro de las empresas hay subclasificación, que es las empresas que producen bienes y las empresas que ofrecen servicios. Dentro de las familias hay familias que son netamente consumidoras y hay familias que también son productoras, en el sentido que yo les decía, como por ejemplo los negocios familiares, ¿vale? Josué, ¿qué me ibas a decir? Sí, bueno, por todos los agentes que menciona, aquí vamos a verlo o sea, más a detalle el flujo circular del ingreso, o no lo vamos a manejar aquí. O sea, digo, por los agentes, pienso que tendrá algo que ver o no, aquí. Pues, o sea, bueno, el flujo circular del ingreso, no sé si te refieres a nivel macro o a nivel micro, pero yo les decía que, bueno, aquí lo que se ve es una cosa que se llama circuito económico, que tú te puedes dar cuenta cómo están relacionados estos agentes. Por ejemplo, otra vez, imaginemos una empresa, ¿cómo estaría relacionada con las familias? Una empresa, o al revés, las familias con las empresas, ¿cómo estarían relacionadas? Ya, es que precisamente me acuerdo porque, bueno, del semestre pasado, pues nos enseñaron que había un flujo monetario y un flujo, bueno, eran dos flujos. ¿De bienes reales y de bienes financieros? Sí, y existían en ese dos mercados y dos agentes que se conectan, y esos dos agentes, uno era la empresa y otro la familia. Por eso, fíjense, contestando a la pregunta siguiendo o molestando a Josué, y no solo le estoy preguntando a Josué, ¿cómo están relacionados, en ese sentido, cómo están relacionadas las empresas con las familias o las familias con las empresas? Exactamente, vean, como dice Rodrigo, las empresas producen y ¿quién le consume? Pues las familias. Pero a su vez, las empresas necesitan de las familias porque ¿quiénes trabajan en las empresas? Pues las personas, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, vean, mientras la empresa le paga su sueldo, ¿no? Le paga un ingreso, o las familias obtienen un ingreso a partir de ser trabajadores, pues se vuelve un flujo porque parte de ese ingreso pues lo vuelve a consumir al comprar bienes al adquirir bienes o servicios, ¿vale, chicos? O sea, pues están interrelacionados. Lo mismo pasa con el gobierno y lo mismo pasa si es el caso con el sector externo. Hay una interrelación porque ahora sí que todos necesitan de todos, ¿vale?
¿Sí? ¿Hasta aquí todos bien? Sí, profesora. Maestra. Ok, ¿puedo continuar o me espero? Puede continuar. Vale. Pero antes contestando rápido a Josué. De todas maneras, eso lo vamos a ver, Josué, ¿eh? No sé si hoy o el jueves. Sí, gracias. ¿Mande? No, que sí, gracias. Para esta onda del registro, como estamos hablando de bienes y servicios, ¿no? Aquí hay dos tipos, digamos, de mercado, ¿no? Dos tipos pues sí. Están donde están los bienes como tal, y hay otro que es digamos, el aspecto financiero, ¿no? O sea, es decir, le dicen el mercado real y el mercado financiero. El mercado real hace referencia a los bienes tangibles, ¿no? Ya se considera, pues el dinero también es tangible, o sea, sí, pero estamos hablando les digo, ya lo vamos a ver más adelante, pero estamos hablando de bienes, por ejemplo, la producción de mesas, de sillas, de las casas, o sea, la vivienda, ¿no? Y el mercado real, ese es el mercado real, y el mercado financiero, pues habla básicamente de todas estas transacciones que se llevan a cabo en el mundo de los negocios, ¿no? Y pues que generan intereses, que generan este tipo de prácticas. Por eso es que se tienen dos tipos de mercado, el real y el financiero, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Después, aquí me quedé. Estos cuadros y registros en los que nosotros vamos a vaciar esa información que reunimos ya organizada y sistematizada, va a buscar, o lo que se busca es que, pues así, se refleje el resultado de esa actividad económica y vuelva a sus clases de contabilidad general. Yo me imagino que a ustedes en sus clases les dijeron, es que tú cuando registras los movimientos o las transacciones, eso te da oportunidad de ver el dinamismo de la empresa, pues si está vendiendo más, si está vendiendo menos, si está adquiriendo mucha deuda, si está disminuyendo su deuda, o sea, el que tú obtengas esa información, la organizas y la registras, o sea, la sistematizas en tus cuentas o incluso en los estados financieros, te va a reflejar, y en ese momento decíamos la actividad económica de la empresa, ¿vale? Aquí es exactamente lo mismo. A partir de esa información y de la utilización de esos cuadros o esas cuentas, se va a ver reflejado el resultado de la actividad económica, pero de esa nación. Por ejemplo, yo aquí les puse la actividad económica en sí, la inversión en el país, el aspecto monetario y financiero, la situación de los sectores productivos, o sea, tú vas a poder obtener e incluso interpretar, ¿vale? Ciertas situaciones, bueno, pues el reflejo, como dice aquí, ¿no? El resultado de ciertas variables, ¿vale? Ahora, ya que tú tienes eso, ya que tienen eso, es que otra vez, ¿se acuerdan del libro de diario, el libro mayor y todo ese rollo? Pues hagan de cuenta que aquí se hace lo mismo. Y ya que tienes tu información ya final, o sea, ya, tú vas a integrar esas cuentas, ¿no? Que digamos que ese es el libro mayor, ¿no? Imaginemos. Tú lo integras. ¿Para qué? Para tener un sistema más completo, un sistema que ahora sí te hable en su totalidad de la contabilidad nacional para ese periodo, para esa economía. Ustedes me dicen cuando pueda continuar. Profesora, Mande. entonces la contabilidad nacional solamente, lo único que va a cambiar con la contabilidad general sería que una es macro y la otra es micro, ¿no? Así es. Pero el método sigue siendo el mismo. Pues más o menos el mismo. ¿Por qué? Porque ahora yo les voy a comentar y lo voy a, yo creo, volver a repetir cuando veamos ya las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales parten de una metodología, haz de cuenta como las NIF, Alfredo, ¿no? Pero es una metodología también, ¿no? Que tienen, que digamos que deciden, ¿no? Adaptar, o que deciden
es que no es adaptar, que deciden tomar los países, ¿vale? Pues porque a fuerza tienen que tener un registro, información de sus variables, ¿no? De sus variables macro. Ahora, si de por sí, ¿no? Es difícil o bueno, es complicado. Ya ven que yo el semestre pasado les decía, bueno, es que también no es lo mismo llevar la contabilidad de una empresa pequeña de una empresa bien grandota, ¿no? Entonces tú imagínate que aquí estamos hablando a nivel macro. Entonces aquí se tiene, te digo, este sistema de cuentas nacionales que los países han adaptado, yo por eso como las NIF, o sea, han adaptado este sistema de cuentas, obviamente, ¿no? También surge, tienen, digamos, como ciertas modificaciones, pues porque se tienen que adecuar, pues, a la economía de la que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que hay una economía que no tiene trato, que ustedes ya saben, así que no tiene trato con el sector externo, pues no toma esas cuentas nacionales en las que se involucra el sector externo, pues por obvias razones, ¿no? Entonces, pero es así, Alfredo, es lo mismo, te digo, o sea, sí es lo mismo, lo único es que aquí, digamos que no es tan a detalle. De hecho, cuando ustedes hagan a lo mejor alguna, bueno, sí, una actividad que les voy a dejar, ¿dónde viene la información de las cuentas nacionales en INEGI? Y cuando no tengan nada que hacer, cuando entran al baño, ya les dije, en lugar de estar en el Face que se meten en el celular, métanse al INEGI. Y entonces ustedes van a ver que sí hay información, pero la información es muy general, porque tú imagínate, ¿no? El nivel de desagregación que tendrías que tener, ¿no? Para ir pues como que mucho más a fondo. Entonces, es lo mismo, Alfredo, bueno, todo esto es lo mismo, pero te digo, las cuentas son, pues como son a nivel macro, digamos como que son más generales, ¿vale? Pero es lo mismo. Ok, ok. Bueno, lo mismo con sus asegúnes, porque ya ves que existe lo de las reglas del cargo y del abono y todo ese rollo. Aquí digamos Ajá. que están al contrario, pero ya ha llegado el momento, ya les voy a explicar. Sí, pero más o menos, o sea, lo mismo pues sí es, nada más con algunos ligeros cambios. Ok. Vale. Ya sí puedo continuar después de su pregunta de mal gusto del Alfredo. Ahora, a todo esto Leo ya nos hizo o nos formuló una definición, ¿vale? Pero bueno, aquí está. Entonces, ¿qué? El concepto de contabilidad social o nacional, acuérdense, chiquillos, y más los que estuvieron conmigo el semestre pasado, que la contabilidad, ya sé que se me van a echar encima los contadores, pero repito lo del debate, hasta el día de hoy, la administración, no, o sea, está ahí en el aire el hecho de que no son una ciencia, ¿no? Sino son una técnica o son una herramienta, ¿vale? Entonces, antes de que se me echen encima, pues el concepto de contabilidad nacional por eso dice esto, que es una herramienta cuantitativa, y es cuantitativa porque ya sí dije que también había variables cualitativas, pero tú por fuerza esas variables cualitativas las tienes que transformar a cuantitativas para poder hacer cálculos, para poder hacer pues sí, mediciones, ¿vale, chiquillos? Para hacer incluso lo que les gusta a los economistas de hacer modelos econométricos. Bueno, pues tú tienes que convertir esas variables cualitativas en cuantitativas. Han oído hablar de las variables dummies y todo este rollo, ¿no? Que tú les asignas un numerito y ya en automático pues ya las volviste cuantitativas, ¿vale? Entonces, es una herramienta cuantitativa pues porque es un registro de información, y acuérdense también que el semestre pasado yo les dije, es que la contabilidad, tú no puedes sumar un escritorio con un carro. O sea, ¿cómo le pondrías? ¿No? Entonces lo que se hace es que para estar en una situación en la que puedas sumar o restar, pues les asignas ¿cómo se llama? Una cifra. O sea, tú los mides a partir de ponerles un monto, o sea, en dinero, en moneda, pues, ¿no? Y de esta manera, entonces, si puedes sumar que tienes un carro y tienes 2 escritorios, ¿vale? Acuérdense que eso lo aprendimos el semestre pasado, o sea, necesitas asignarles un valor monetario para poder entonces realizar ciertas mediciones. Pues lo mismo pasa en la contabilidad nacional. Pues se le asigna un monto, en pesos en este caso, porque estamos en México, para poder sumar y restar las diferentes variables. Entonces, es una herramienta cuantitativa que sirve para describir la realidad económica, que es lo que veíamos en el cuadrito que Leo nos hizo favor. Describe la realidad económica porque a partir de tener el dato, no sé, del consumo de las familias, pues tú ya ahí, o si ustedes, señores economistas, pues tienen que saber, ok,
pues me parece que es un dato muy bajo, me parece que es un dato alto, pues yo veo que las familias son muy consumistas, quiere decir que ahí se les va todo el ingreso, no lo sé, o sea, ya cada quien sacará sus conclusiones, ¿no? Pero te está describiendo la realidad económica. Esto a partir de una serie de esquemas contables, que son estas, ¿se acuerdan de nuestras T's? Pues se usan las mismas. Y acuérdense que esas T's, partía del principio de la que, chicos, Partida doble. de la partida doble. Aquí es exactamente lo mismo. Vamos a tener un lado derecho y un lado izquierdo, ¿vale? En la contabilidad nacional es lo mismo. Y bueno, aquí les puse que por consiguiente se encuentran estrechamente vinculados entre sí. Es decir, y de hecho aquí ustedes van a ver más adelante que las cuentas nacionales se van hilando y la manera de hilarlas es con el saldo, digamos con el saldo, ¿no? De la cuenta, ese saldo te va a hilar con la que sigue y así, pero esa es otra historia, ya la veremos en su momento. ¿Vale? Ustedes me dicen. De mi parte ya. Ya, Omar, ¿y ahora por qué vienes tan aplicado? Ya toca aplicarse, profa. Pues yo también digo que ya. ¿Y ahora de qué traes pintado el cabello? ¿De qué color? No me lo he pintado, profa. No, pues ya te se me quedaste sin despintó, ¿no? cabello, pues te lo cambiaste como 30 veces el semestre pasado. Sí, profa. Pues es que hay que cambiar, ¿no? Cerrando ciclos. Pues sí, mi niña, pero tú cerrabas ciclo cada 8 días. Uno siempre vuelve a donde fue feliz. Es que, ¿qué le digo, profa? Pues sí, eso sí, mi niña. Yo siempre les digo y le digo a mi niña, la tocaya, que hay que ser felices, chicos, ¿eh? Hay que ser felices, eso es lo principal. Entonces, ¿qué? Bueno, muy bien, ya cuando te lo vuelvas a pintar, me lo enseñas, ¿vale? La semana que viene. Vale, muy bien, me parece bien. ¿Dudas, comentarios hasta aquí, chiquillos? No está. ¿No? Conste. Bueno, ok. ¿Cómo lo hago? Bueno, hasta aquí la voy a dejar porque termina a las 3 la clase, ¿cierto? Sí. Bueno, aquí hay de dos. Le seguimos, pero yo no me comprometo a dejarle 5 minutos de descanso, ni siquiera 5. Ahorita porque, pues ya que, tendría o les doy estos 20 minutos o no les doy nada, pero para no ser mancha de luego andan hablando de mí que yo les dije que les daba cierto tiempo, quieren, les sigamos, pero yo no les voy a dar tiempo, digo, por esta vez, y si no, pues ya hasta aquí, que ni se lo merecen, pero bueno, pues les tengo que preguntar para que luego no anden ahí quejándose de uno. ¿Qué quieren? Pues yo ya tengo hambre. ¿Eh?